en el cristianismo hay dos místicas, la mística del amor y la mística del vacío. Bueno, en prácticamente todas las tradiciones. La mística del amor quiere decir que esa ternura que se experimenta hacia un ser amado en la existencia o a un ser, entonces debes desarrollarla buscando tu origen, que la gente llama su parte divina o Dios. Entonces ese amor hace que busques hacia adentro, al objeto de tu amor. Entonces llevas la atención hacia adentro. ¿Sí se entendió? La mística, ¿me expliqué? Uh-huh. La mística del amor lo que implica es que imagina todo el amor que tú sientes, que puedes sentir mucho más, pero bueno, todo el amor que sientes hacia los seres que te rodean, hacia tus hijos, hacia tus padres y amigos, hermanos, etcétera, hacia la naturaleza en general, ¿no? El amor, la ternura que experimentas, ese amor lo diriges a un solo objeto, ¿no? Que llamarías mi propio ser o la divinidad o Dios. Entonces, esa fuerza se implosiona. Por eso, este mensaje que se llama suma de la perfección, es mística del amor. Olvido de lo creado, recuerdo del creador, atención a lo interior y estarse amando al amado. Porque entonces entras y estás buscando con tu propio amor y tu propia atención, hecho, hasta que se puede abrir. Y entonces, oh mi Dios, el día que se abra bien, entonces verás lo que es el resplandor de un millón de soles. Y entonces, la otra mística, la mística del vacío, también en el cristianismo, porque comentabas algo la semana pasada, esta es lo mismo, pero es la pura atención. No utilizas la fuerza del amor, sino utilizas nada más la conciencia y la atención. En vez de estar atento al exterior, dejo de estar atento de ello y voy llevando mi atención hacia adentro. Entonces se llama mística del vacío. Se silencia la mente y voy más atrás. ¿Me entiendes? Y entonces llega la reconexión con el ser. ¿Sí estamos? Bien. Ahorita que dijiste eternidad, esta belleza de probar la eternidad, y ahorita que decías del vacío, es como entrar en una como conocimiento de la nada, como que entras a ese vacío, es entrar a la nada. Tiene mucho que ver, porque en la mística cristiana precisamente se utiliza mucho la palabra nada, ¿no? Y entonces dicen, ¿Dios es una cosa o es una nada? No, pues no es una cosa. Si fuera una cosa cambiaría. Debe ser algo como una nada. Entonces, sí, efectivamente, al entrar ahí no es tu propio ser, no es algo que experimentes, sino es lo que tú eres, y se le puede llamar el gran vacío, supremo vacío, ¿no? O la nada, pero que es una nada llena de todo. O sea, no es la nada nihilista, no es la nada como una televisión que la apago, sino que chiste tiene. Tanto trabajo para que me apaguen la televisión, pues está muy gacho, mejor no. Sí, porque la gente dice, la nada, te apagaron la televisión, entonces ya no, ahora sí que ya no veo la película. No. Entras a una nada o a un vacío que es puro ser, inmenso, y que es infinito, eterno, absoluto, no tiene ninguna frontera de ningún tipo, y entonces se le llama la nada. En la mística cristiana le llaman la nada, en la mística oriental los budistas le llaman el supremo vacío, el vacío. ¿Por qué? ¿Y por qué es contra cosas? Porque yo percibo una cosa como ese sonido, yo percibo una cosa como este árbol, pero este ser que tú eres no es una cosa que puedas percibir, solo puedes serlo. ¿Me estoy explicando? Solo puedes serlo. Entonces tengo que desalojar todo lo que no soy, vamos a decir, todo con lo que me he identificado para encontrar mi origen, hasta que entro en esa especie de nada. Le llaman nada más nada igual a nada. Entonces haz tu mente nada para entrar en la gran nada. Es tipo mística cristiana.